hermana Luisa, hermano Abelardo, verlo por ahí, bueno, hermana Sandra, y una alegría siempre ver la gran participación que ha tenido, porque esto quiere decir, como decía la semana pasada, que tienen fe en lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros a través de su escritura. Y sobre todo este libro, la carta de Pablo a los romanos, lo decíamos en un principio, es un tratado obligatorio para cualquiera que ha creído en Cristo, porque es el Evangelio explicado y aplicado. Pablo, además de haber sido inspirado por el Espíritu Santo, que es lo que nos hace creer que la escritura viene directamente de Dios, también yo creo que tenía una mente brillante y era un muy hábil escritor. Entonces él nos explica el Evangelio y nos enseña a aplicarlo en nuestra vida. El libro romano, la carta de Pablo a los romanos se puede leer casi sola, y salvo algunas palabras quizás difíciles o por el tema del idioma y todo esto, se puede fácilmente aplicar a la vida. Así que el llamado es que, a pesar de que nos quedan 2 clases, ustedes puedan seguir con libertad durante el tiempo que deseen, andando en el libro de los Romanos. Como decía el pastor, estamos en el capítulo 1, aún dividimos en 6 porque esta parte casi final, y hemos estudiado porque recuerden, Pablo dice: en cuanto a vosotros, pronto estoy a iros a anunciar el mensaje, y después empieza, dijimos que era como a justificarse, a dar la explicación de por qué él quiere ir a Roma a dar el mensaje, y empieza diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Después dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Después el otro porque es porque la ira de Dios se revela, es la advertencia. Y después dice: porque lo que se conoce de les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles a través de su creación. Estos 2 últimos porque vamos a tratar de abarcar hoy estos 2, y la semana que viene, que es nuestra última clase, pues dar una conclusión de lo que sería el capítulo 1 en sus últimas palabras de Pablo. Y bueno, miren, recuerden que los capítulos y versículos de la Biblia es algo posterior a la escritura de la misma. Es decir, alguien colocó esto para identificar mucho más fácil dónde estaba cada cita. Imagínense usted buscar, no sé, Juan 3:16 sin el 3:16. Sería bastante difícil, habría que memorizar la página o más o menos el lugarcito en donde se encuentra. Pero esto, desde el 1 hasta el capítulo 3, a la mitad del capítulo 3 más o menos, sigue teniendo el mismo mensaje. Leamos la Biblia, memoricemos los versículos, pero cuando leamos recordemos que es una sola carta. Cuando usted le llega una carta, cuando le llegaba una carta antes, ahora llegan correos y WhatsApp, usted lo leen todo. Usted no lee un correo, supongamos, no sé, en el caso mío de mi jefatura, y piensa en su cabeza: hola Ángel, versículo 2, te escribo para decirte que ya las liquidaciones de sueldo están listas. Versículo 3, espero que puedas. No, ustedes leen todo de corrido. De la misma manera debería leerse la escritura. Entonces estamos en Romanos capítulo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo termina concluyendo que no hay excusa. Ahora, vamos a ver de qué no hay excusa. En el país de Suecia, en 1885, un pastor y senador sueco iba caminando después de una reunión en su iglesia por el campo, iba camino a casa, y no sé si me estoy escuchando porque me avisa que tengo mala conexión. ¿Se está escuchando bien? Sí, ya, muchas gracias, hermano. Un pastor y senador sueco en 1885 iba camino a su casa, y de repente lo sorprendió una tormenta de verano. El hombre, asustado, se escondió debajo de unos arbustos y dijo estas palabras: al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas 1000, al oír tu voz en los potentes truenos, y ya sabrán de quién hablo.
Él es Carl Burber, el escritor de nuestro himno Cuán grande es Él. Este himno obviamente pasó por varios idiomas. Continuamos entonces. Me avisan si se deja de escuchar. Entonces el autor del himno dijo estas palabras cuando vio eso. Y aquí vamos de nuevo. Versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que nosotros entendemos acerca de Dios es porque Él mismo nos los ha dado a conocer. Todo lo que usted conoce acerca de Dios es porque Dios nos los ha dado a conocer. Y nos ha dado a conocer hasta donde Él cree pertinente que debemos conocer. En su sabiduría, Él ha dicho hasta aquí no más y hasta aquí no más. No podemos ir más allá. Y cuando queremos ir más allá de donde Dios nos ha dicho hasta aquí, ahí salen las herejías, las falsas doctrinas y este tipo de pensamientos que yo llamaría un poco arriesgados. Deuteronomio dice que las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, yo recuerdo, también usted se acordará en el libro de Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios que él quiere ver su gloria, que él quiere ver a Dios. Y Dios le dice, sí, me vas a ver, pero yo te voy a esconder en una roca, en una cueva, y te voy a dejar ver solamente una parte de esa gloria, no la vas a ver toda. Dios ha decidido qué mostrarnos porque Él sabe hasta dónde nosotros podamos comprender. Imagínense que Dios nos abriera su sabiduría. No sé qué pasaría con nosotros si ocurriera eso. Ahora, mire el amor de Dios, que Él pudo igual permanecer oculto y en silencio durante toda la existencia. Dios pudo haber creado el universo y dejar las cosas así, nunca manifestarse, nunca decirnos nada acerca de Él. Pero eso, otra de sus manifestaciones de amor es que Él se ha mostrado a su creación. ¿Y por dónde se ha mostrado? Lo vamos a ver a continuación. Ahora, quiero que aquí entienda algo. Dios no está escondido en una montaña allá en la India. Dios no está escondido en un templo extraño bajo la tierra. Dios no está en una pirámide egipcia, en un misterio escrito. A Dios lo podemos apreciar por lo que Él ha creado. Él nos enseña que Él se manifiesta a través de su creación y eso nos da una indicativa de que Dios quiere en algún sentido establecer comunicación con nosotros. Miren, cuando yo estudiaba esto yo me acordaba de los ufólogos, creo que se llaman, no sé, los que estudian los ovnis y todas estas cosas. Esa gente pasa a veces toda su vida lanzando señales al espacio esperando que alguien le devuelva una señal de esta. Nuestro creador no es así. Desde que nosotros nacemos, el Señor nos enseña que Él está ahí. Con el solo hecho del nacimiento, es una maravilla científica lo que ahí ocurre. Y eso solamente pudo haber sido diseñado por el Señor de señores. Como le decía, Dios ha buscado contacto con su creación. Y el versículo 20 es más claro aún, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad. Ahora, la semana pasada hablamos de la ira de Dios, es un atributo de Dios. Yo les decía, a Dios, como no lo podemos ver físicamente, no podemos decir, bueno, ¿se acuerdan del bajito? ¿Se acuerdan del alto? ¿Se acuerdan, no sé, del de poco pelo? ¿Se acuerdan del de mucho pelo? No, a Dios lo distinguimos por sus atributos. Y les decía yo a ustedes, si estamos adorando a un Dios al cual le falta uno de los atributos divinos, probablemente no estemos adorando al Dios de la Escritura, porque es la marca distintiva de Él. Los que ven fútbol acá sabrán perfectamente que cada equipo tiene un uniforme. Y el uniforme es para no confundir a sus compañeros contra lo contrario, lógicamente. Al igual que dentro del partido el árbitro tiene otro color de vestimenta para que no se le confunda con los jugadores. Imagínense usted todos los jugadores en el área, eso parece un bosque de piernas. ¿A quién se la paso? ¿A quién se la paso? Y ahí están los colores que nos revelan quién es nuestro compañero. De la misma manera, la creación y la escritura nos revelan quién es nuestro Dios. ¿Y cuáles son los atributos que podemos ver acá? Su eterno poder y su deidad. Deidad y divinidad son palabras que son intercambiables. Deidad significa
divinidad, básicamente. Ahora, su eterno poder, Dios ha sido desde siempre, Él es preexistente, Él es eterno a futuro y eterno a pasado. Hermano, debe quedarle claro que el Dios de la Escritura en ningún momento empezó a existir. Él siempre ha existido. Ese es uno de sus atributos, su eternidad. Y es uno de sus atributos no comunicables. Él no nos los va a pasar. La eternidad futura sí, la vamos a pasar con Él. Pero nosotros en algún momento de la historia empezamos a existir. Él no. Al igual que Cristo. Hace tiempo, curiosamente, leí una encuesta a cristianos en Estados Unidos. Y muchos cristianos en Estados Unidos creían que Jesús era el primer ser creado. Eso está mal. Cristo no es un ser creado porque Jesucristo es Dios. Si Jesucristo hubiese empezado a existir, no fuera eterno y no pudiera ser Dios. Podríamos profundizar en eso, pero no es el tema de hoy. Ahora, tenemos un Dios al que nadie ha visto y que muestra sus atributos como una marca distintiva, su eterno poder y su deidad, y esto se hace claramente visible desde la creación del mundo. ¿Desde cuándo podemos nosotros notar claramente a Dios? Desde la creación del mundo. Esto claramente visible también se puede traducir como captar distintivamente. ¿Usted ha visto cuando alguien viene de lejos? Que uno empieza, bueno, los que usamos lentes sufrimos un poco más y empezamos como a mirar y a sacarlo por el caminar, por la talla, por cuando se va acercando. Ah, sí es. Sí es. La otra vez con Alejandra nos reíamos frente a su casa porque venía un señor y ahí viene Cristian. Y lo vimos acercarse y cuando se acercó, no. Yo creo que Cristian se hubiese molestado con nosotros si hubiera visto con quién lo confundimos. Pero la idea de acá es que Dios, miren, Dios se hace visible desde la creación del mundo y se hace distintivamente visible. A Dios no se le puede confundir con otro Dios. El que confunde a Dios con otro Dios, y Dios con D chiquita, dicho sea de paso, es porque simplemente no le acomoda uno de sus atributos y quiere intercambiarlo. Generalmente el que descubre a Dios tal cual como es Dios, tiene dos caminos, o rechazarlo o enamorarse profundamente de él. No hay otro, no hay medias tintas aquí. Ahora, Él se hace claramente visible desde la creación. ¿Conocen el argumento cosmológico de Kalam? Ese que habla sobre la creación del universo. Bueno, tiene muchas vertientes, digamos, pero básicamente es que si existe el universo, la perfección con la que el universo existe, justifica o solo se justifica, mejor dicho, con la existencia de un Dios. Ese es el argumento cosmológico. También está el del ajuste fino, en el cual todo se basa en que si un número estuviera mal en todos los cálculos, nada de lo que existe podría existir. Por lo tanto, debe haber un diseñador inteligente detrás de todo esto. Hay un predicador callejero que usa el ejemplo de los libros. Él muestra un libro en sus prédicas y dice, ¿usted cree que este libro se escribió solo? Y obviamente nadie cree que un libro se escribió solo. Y él dice, bueno, el libro que más información contiene es su ADN. Es un libro que contiene muchísima información. Y si usted cree que este libro tan simple se escribió solo, imagínese usted el que escribió el libro del ADN, toda esa información. Entonces, esto nos muestra, todo hacia donde miremos, nos muestra que el Señor ha metido su mano en la creación. Cuando usted se levanta en la mañana, por lo menos yo miro por la ventana, yo vivo en un piso 8 y veo hacia la cordillera, yo miro todo eso, a veces no me tomo el tiempo de hacerlo, pero me doy cuenta de que solamente un Dios eterno, poderoso, pudo haber creado esa maravilla. Pero no solamente eso, usted dirá, ¿y alguna persona que por A o B no pueda percibir este ambiente, este mundo creado, quizás una persona invidente? O no sé, pensaba en un caso extremo, estas personas en Corea del Norte que nacen y mueren en una prisión, que quizás nunca han visto las maravillas que Dios ha hecho, ¿cómo entonces puede conocer al Dios creador?
Porque también, hermanos, dentro nuestro, Dios se hace manifiesto. Con la moral. Fíjense que el mismo libro de los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por tanto, el Señor no solamente se ha manifestado a través de su creación, sino que también ha puesto, incluso en los que no creen, que por ejemplo matar está mal. Miguel, disculpa. Dígame. ¿Cuál es el versículo que leíste recién? Romanos 2:14. Ahí sí, gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Romanos 2:14. Dios ha dejado en nosotros cierta moralidad. Ahora, hermanos, yo quiero aquí dejar algo muy claro y para que la idea pueda causar el efecto deseado. Dios tiene lo que los teólogos han llamado revelación general y revelación especial. Y présteme atención en este punto, porque la revelación general es de la revelación que se habla acá. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que no tienen excusa, es que no tienen excusa del Dios creador. Ya no estamos hablando de personas salvas o no salvas. Estamos hablando de que Dios se ha revelado en su intención de darse a conocer por el hombre a través de las cosas hechas. A ver, no sé, ahí sí. Se me había quedado la conexión, parece. Ya. Dios se ha revelado a través de las cosas hechas para mostrarse a su creación. Esto no es sinónimo de salvación. La única manera de encontrar salvación es a través del Evangelio. Lo leímos hace unas semanas atrás, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La única manera de llegar a ser salvos es a través de Cristo. Y ahí su necesidad y mi necesidad de llevar la palabra de Dios a todos los lugares que sea posible. ¿Qué logramos cuando una persona entiende que un Dios ha creado todo lo que existe? Simplemente que reconozca la existencia de un Dios. Ahora, desde que una persona es ateo, es decir, que no cree en Dios o que niega a Dios, hasta que una persona es un cristiano nacido de nuevo, hay un trecho muy largo. Una persona puede creer en Dios y no ser salvo. De hecho, Santiago nos dice, ¿crees en Dios? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Y son demonios. Lo que simplemente hace una persona cuando entiende que Dios ha creado todo lo que existe es que se vuelve teísta o deísta o agnóstico, quizás probablemente. Ellos aceptan que una fuerza superior ha creado lo que existe y se lo atribuyen probablemente a un Dios. Ahí sí, y se lo atribuyen probablemente a Dios, pero esto no quiere decir que sean salvos. Ahora, está esta revelación general y les voy a leer el concepto. Ya. Les voy a leer el concepto de revelación general. Miren, es aquella con la que Dios se ha comunicado y lo sigue haciendo con todas las personas, por eso se llama general. Él muestra cosas como su eterno poder y el hecho de que es Dios, es su deidad. Él se hace visible por medio de su creación. Ahí está el Salmo 19, 104, los cielos cuentan, Salmo 19 del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y también Romanos 1, 18 al 21, el versículo que estamos leyendo hoy. Esa es la revelación general de Dios. También es esa mínima moral o diferencia entre el bien y el mal, que digamos nacemos con ese chip. O sea, desde pequeño hemos asumido que de repente robar está mal, matar está mal, que pegarle al otro le hace doler. Yo recuerdo una vez cuando Diego estaba muy pequeño, le pregunté al pastor de mi iglesia, pastor, ¿cuándo puedo ya empezar a
a disciplinar a Diego. Y me dice, cuando él te hace un berrinche, él te quiere disciplinar. Él sabe lo que te molesta y lo está haciendo porque él sabe que eso te incomoda. Esa moralidad, esa definición de bien y el mal está en el corazón del hombre. Sin embargo, este es solo un primer contacto entre el creador y su criatura. Por ejemplo, alguien en una jungla, viendo las cosas que han sido creadas, puede decir, alguien creó esto. Pero no va a decir, voy a entregar mi vida a Cristo, porque probablemente no sepa quién es Cristo. Y por eso nuestros hermanos van a la jungla y explican quién es Cristo. Ahora, usted sabe generalmente qué pasa con esas personas que quizás están en una jungla o en un lugar muy inhóspito y entienden que hay una deidad. ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué se les ocurre? Cuando cae la lluvia, por lo menos una persona se la atribuye a una deidad. Dice, el Dios tal hizo llover. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su respuesta? ¿Sí? Hace sacrificios. Sí, sí. Exactamente. Cometen idolatría. Crean un Dios según lo que ellos entienden que está ocurriendo. Esto ha pasado muchas veces en la historia, muchísimas, y por eso entendemos entonces que Dios se ha intentado comunicar a través de su creación y las personas que han recibido esta información la traducen en un Dios, generalmente en un ídolo. Y a este Dios veneran, a este Dios le rezan, le hacen rituales y de ahí incluso salen prácticas y todo aquello. Y ya vamos a ver por qué le estoy diciendo esto ahora. El texto más adelante nos los va a aclarar. Y después viene la otra revelación, que es la revelación especial. Así la han puesto los teólogos. Revelación general por un lado y la revelación especial por el otro. Y escuche bien la definición. Este es un diálogo personal exclusivo de parte de Dios con sus criaturas. ¿Por qué no dice con sus hijos? Porque la revelación especial puede tenerla a Dios con cualquier persona. Usted le predica el evangelio a alguien, usted le está hablando la revelación especial de Dios a esa persona. Entonces, él está hablando no solamente directamente a su pueblo. En otros tiempos Dios habló a través de sueños, por medio de profetas, por hechos maravillosos. Por ejemplo, la zarza ardiente. ¿Se acuerda de la zarza ardiente? Eso es revelación de Dios especial. Él se mostró a través de eso, a través de teofanías, es decir, apariciones de Cristo antes de la encarnación. Pero todo esto, entre sus fines principales, tenía un fin que prevalece sobre todo ello. Y Hebreos capítulo 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, no sé si hasta ahora vamos entendiendo que esto es como un embudo de alguna manera y empezamos por una revelación muy general donde podemos ver que alguien inteligente, que alguien sumamente poderoso y que por definición está por encima de las leyes naturales, ha creado todo lo que existe. Esa es la parte más ancha. Y de ahí la cosa se va achicando y achicando y achicando y llegamos a la punta del iceberg, que es Jesucristo. Las personas que niegan a Dios, podemos empezar con apologética a mostrarles los argumentos deístas, a mostrarles, como les decía, el cosmológico, el ajuste fino, el ontológico, el de la moral, y la persona probablemente en su mente va a razonar que existe un Dios. Pero por experiencia les digo que el camino más difícil es decirle que ese Dios es el Dios de las Escrituras. Por lo menos desde mi experiencia yo les puedo decir que es más fácil convencer a alguien que Dios existe que convencerlo que ese Dios es el Dios de las Escrituras. Y después de ahí nos toca también convencerlo de que Cristo es el Hijo de Dios.
Y yo creo que ya eso es parte del Espíritu Santo. Todo el proceso es obviamente el Espíritu Santo quien lo lleva a cabo, pero esta narrativa se las cuento para que tengan una idea de en qué paso vamos si solamente demostramos que Dios ha hecho todo. Ahora, si usted se siente orgulloso o feliz de haber recibido el Evangelio, de haber conocido esa revelación especial, déjeme decirle que más que estar orgulloso es una responsabilidad con la que nosotros andamos, porque es el llamado de Él que todo el mundo conozca que hay un Dios y que ese Dios quiere que se le honre y se le alabe, pero a su manera, y que ese Dios ha enviado a su Hijo para que muriera por nosotros y que no solamente disfrutáramos de toda su creación maravillosa, sino que también tuviéramos con Él vida eterna. Es decir, estamos llamados a predicar el Evangelio. Nuestro trabajo, como les decía antes, es llevar la palabra de Dios a toda costa. Ahora, ¿qué pasa con los que entienden que hay una deidad, pero no conocen al Dios verdadero? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, ¿lo tienen ya? Pero habiendo conocido a Dios, y aquí paréntesis, cuando dice que han conocido a Dios, la palabra conocer en la Biblia tiene muchas connotaciones. Recuerden que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que alguien conoció a su mujer, está hablando de que mantuvieron relaciones íntimas. Cuando habla de que conoció a Dios, por ejemplo, está ese conocimiento íntimo, ese conocimiento profundo de Dios, que es la palabra epignosis en griego. No estoy haciendo publicidad por si acaso. Pero hay el conocimiento intelectual solamente. Es decir, estas personas, habiendo conocido a Dios, no en un sentido salvífico, sino de su existencia y sus atributos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hoy en día, hermanos, la gente le da gracia a todo. Le da gracia al universo, le da gracia a las energías, le da gracia al viento, no sé a qué más cosas le da gracia. Pero no entiendo por qué no le da gracia al Dios creador. Bueno, sí entiendo. Romanos nos lo está explicando. Pero fíjense qué ocurre. Hay gente que hoy en día, en el 2023, teniendo acceso a Biblias, al Evangelio y a todo lo que usted quiera, prefiere darle gracias al universo que darle gracias al Dios que creó el universo y que por el cual el universo sigue existiendo, porque la Biblia nos dice que el universo fue creado por Cristo y que Cristo es quien sustenta esto hasta hoy. Y dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué saltó primero? La mentalidad, sus concupiscencias, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con algún religioso o con alguna persona que practique cualquier tipo de ritual. Esa gente sabe todo acerca de su ritual. De hecho, cobran por sus rituales, porque saben a la perfección cómo se llevan a cabo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De lo que podían ver, hermanos. Ellos denigraron la imagen de Dios a lo que ellos pueden ver con sus ojos. ¿Y qué es esto? La imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y la ira de Dios, hermana María Cruz, los entregó a la inmundicia, versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, Dios se revela a través de su creación. El ser humano tiene la posibilidad de aceptar, como lo escuché en un video que vi en estos días,
Es más fácil creer que Dios creó el universo que el universo salió de la nada. El hombre puede en ese momento decir, hay un Dios, quiero conocerlo, empezar a indagar a través de él, y si esta persona es fiel a la escritura, va a llegar a la conclusión que el Dios que está descrito en este libro santo es el Dios que ha creado todo lo que le está viendo. Si es realmente sincero en su intento de buscar el origen de todo lo que existe. Pero si no, va a empezar a honrar cualquier cosa. Las personas que dicen ser ateas, ellos tienen un Dios, solamente que no es el mismo Dios que nosotros. Probablemente su Dios sea su conocimiento. Como dice la Escritura, es su vientre, son ellos mismos, son el hecho de decir que saben tanto, que han estudiado tantas cosas, que conocen tanta ciencia, ese es su Dios. A él veneran, en eso está su fe, su esperanza, ese es su Dios. Ellos dicen que son ateos, pero tienen un Dios. Y dan culto a las criaturas. Ellos son criaturas. Todos nosotros somos criaturas. Hace tiempo vi un debate entre un pastor bautista y un cura. No les voy a decir el nombre del cura para no darle publicidad. Pero él decía, pero explíqueme usted. ¿Los padres de Jesús son criaturas o son creadores? Y el cura decía, criaturas. Entonces, ¿por qué damos honra a las criaturas en vez de aquel que lo creó? Todos nosotros somos criaturas. El Creador es uno, es eterno, es poderoso, al cual es bendito por los siglos. Amén, termina diciendo el versículo. En resumen, como les decía, Dios se revela al ser humano. O le glorificamos como a Dios, como Él quiere. Y eso es uno de los motivos que debe, valga la redundancia, motivarnos a predicar el Evangelio. Y es que Dios en muchas partes del mundo no está siendo glorificado como Dios. Esta persona conoce a Dios a través de su revelación, le glorifica como a Dios o terminará como el verso 21 y 25. ¿Qué enseñanza práctica tenemos? Primero, hermano, alabemos a Dios por lo que Él ha creado. Todo lo que ha hecho es hermoso, sumamente hermoso. Dios se pasó cuando creó a nuestras esposas. Son sumamente hermosas. Y de ahí todo lo que conlleva la creación. Alabemos a Dios por eso. Yo le decía, yo miro a la cordillera, a veces en la mañana me paro al trabajo, ni siquiera salgo, saco la mano así por la ventana y tomo la toalla del colgadero ese que está en el balcón, y ni siquiera me doy el tiempo de valorar todo lo que Dios ha creado. Alabemos a Dios por eso. Otra enseñanza práctica, preocupémonos por aquellos que han errado el camino. Hasta el último día de nuestras vidas y de sus vidas, tratemos de guiarlos a que el Dios magnífico que creó todo necesita también una relación personal con ellos. Lo que nos lleva a evangelizar y orar por ellos. Permítame orar, hermanos, para agradecer a Dios por su creación y por todos ustedes. Gracias, Señor, por un día más en el cual nos has permitido admirar, Señor, lo que tus manos han creado. Gracias a Dios también, Padre, porque en algún momento te plació iluminar nuestros corazones, iluminar nuestra mente con la luz del Evangelio. Y nos has traído de las tinieblas a la luz admirable. Ahora podemos, Señor, conocer al autor de todo y atribuirte toda la gloria y la honra como creador de todo lo que existe. Gracias, Señor, porque alguien alguna vez nos predicó el Evangelio y pudimos entender que el camino a la salvación es tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que creaste. Gracias porque es perfecto, Señor. Gracias por nuestros cuerpos, por nuestras vidas, Señor, por nuestra familia, porque tu diseño de familia es perfecto, Padre. Gracias, Señor, por tu diseño de iglesia, porque es perfecto, Señor. Gracias porque tú en tu grandeza, en tu perfección, no se te escapó ni un solo detalle, Señor. Gracias, amado Padre, por tu creación. Gracias por tu deidad, gracias por tu poder. Te honramos, Señor, y te alabamos como el Dios eterno y poderoso que eres, Señor.
Gracias porque a pesar de todas esas maravillas, Padre, no escatimaste eso para venir a buscarnos, Señor, y sufrir la muerte de la cruz. Siendo Dios eterno y poderoso, decidiste tener una relación individual con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por resguardarnos de tu ira. Gracias, Señor, por vernos y por tener misericordia por nosotros. Pongo a estos hermanos que están acá en tus manos, Señor. Y que también, Señor, despiertes en nuestros corazones esa necesidad de ir tras aquellos que aún no han conocido que el Dios que creó todas las cosas quiere una relación personal con sus hijos, con su creación. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos.